Músculos del antebrazo. El músculo extensor cubital del carpo se origina en el húmero, específicamente en el epicóndilo lateral mediante el tendón extensor común. Al igual que en el cúbito, en el borde posterior por una aponeurosis. Se inserta en el quinto metatarsiano en el tubérculo del lado interno de la base, y su principal función es la extensión de la muñeca. Cumple un movimiento biomecánico de extensión y desviación cubital de la muñeca. Su agonista es el primer radial, su antagonista el flexor cubital del carpo, y sus sinergistas son el extensor común de los dedos de la mano, el extensor común del meñique y el extensor propio del índice. El músculo extensor radial corto del carpo se origina en el húmero, específicamente en el epicóndilo mediante el tendón extensor común del antebrazo, en el ligamento lateral radial de la articulación del codo y en la aponeurosis del músculo. Se inserta en el tercer metacarpiano, en la base de la cara posterior en el lado radial y en el segundo metacarpiano. Su función principal es la extensión de la muñeca. Cumple un movimiento biomecánico de extensión y abducción de la mano, así como supinación del antebrazo y el cierre del puño. Su agonista es el primer radial y su antagonista es el flexor radial del carpo, cumpliendo como sinergistas el extensor común de los dedos de la mano, el extensor común del meñique y el extensor propio del índice. El músculo extensor radial largo del carpo se origina en el húmero, específicamente en la cresta supracondilia externa a un tercio distal y en el tendón extensor común del antebrazo, en el tabique intermuscular externo. Se inserta en el segundo metacarpiano, en la base en el lado radial de la cara posterior. Su principal función es la extensión de la muñeca y cumple un movimiento biomecánico en la articulación del codo y realiza una ligera flexión y en la muñeca una extensión, colaborando en el cierre del puño y en la desviación radial. Su agonista es el primer radial, su antagonista es el flexor radial del carpo y sus sinergistas son el extensor común de los dedos de la mano, el extensor común del meñique y el extensor propio del índice. El músculo extensor de los dedos se origina en el húmero, en el epicóndilo mediante el tendón extensor común y en el tabique intermuscular en la fascia antebraquial. Se inserta mediante 4 tendones en los dedos, el segundo y el quinto, mediante la expansión extensora al dorso de las falanges media y distal, un tendón para cada dedo. Su principal función es la extensión de la articulación metacarpofalángica del dedo. Cumple el movimiento biomecánico de extensión de la muñeca y de las falanges de los dedos 2, 3, 4 y 5, y la extensión de la articulación de la muñeca, al igual que la extensión de las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas distales y proximales del dedo índice al meñique. Su agonista es el primer radial y su antagonista es el flexor superficial y profundo de los dedos lumbricales. Su sinergista es el extensor de los dedos índice y meñique. Músculo extensor del meñique. Se origina en el húmero, en el epicóndilo mediante el tendón extensor común y en el tabique intermuscular. Se inserta en el meñique, en el capuchón extensor. Su función es la extensión de la articulación metacarpofalángica del dedo y su movimiento biomecánico es la extensión de la articulación de la muñeca y la abducción del dedo meñique de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas distal y proximal. Su antagonista es el flexor corto del pulgar. Músculo extensor propio del índice. Se origina en el cúbito,
en la cara posterior de la diáfisis y en la membrana interósea. Se inserta en el segundo dedo, mediante el tendón del extensor de los dedos en el capuchón del extensor. Su principal función es la extensión de la articulación metacarpofalángica del dedo. Cumple el movimiento biomecánico de la extensión de la muñeca y de la articulación metacarpofalángica e interfalángica proximal y distal. Su músculo antagonista es el flexor superficial y profundo de los dedos y los músculos lombricales. Músculo extensor corto del pulgar metacarpofalángico. Se origina en el radio, en la cara posterior, en la membrana interósea adyacente, y se inserta en el pulgar, en la falange proximal, en la cara posterolateral. Su función es la extensión de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas del pulgar. El músculo antagonista es el flexor corto del pulgar. Músculo extensor largo del pulgar interfalángico. Se origina en el cúbito, en la diáfisis en un tercio medio en la cara posteroexterna y en la membrana interósea adyacente. Se inserta en el pulgar, en la base de la falange distal. Su principal función es la extensión de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas del pulgar. Cumple el movimiento biomecánico de la extensión de la articulación de la muñeca y de la articulación metacarpofalángica e interfalángica. Su músculo antagonista es el flexor largo del pulgar. Músculo abductor largo del pulgar. Se origina en el cúbito, en la cara posterior. Al igual que en el radio, en la diáfisis, un tercio medio de la cara posterior, y finalmente en la membrana interósea. Se inserta en el pulgar, en el primer metacarpiano del lado radial de la base y en el trapecio. Su principal función es la abducción del pulgar, cumpliendo el movimiento biomecánico de abducción y extensión del pulgar. Su músculo antagonista es el aductor del pulgar. Músculo abductor corto del pulgar. Se origina en el retináculo flexor del escafoides, en el trapecio y en el tendón del abductor largo del pulgar. Se inserta en las fibras internas del pulgar, en la base de la falange proximal del lado radial y en las fibras laterales, en la expansión extensora del pulgar. Su principal función es la abducción del pulgar. Cumple el movimiento biomecánico también de la oposición y la extensión del pulgar, facilitando la circunducción del pulgar, y su músculo antagonista es el aductor del pulgar. Interóseos dorsales. Se originan en los metacarpianos. Cada músculo se origina en dos cabezas desde lados adyacentes de los metacarpianos, entre los que se sitúa el primer dorsal en el dedo índice del lado radial, el segundo dorsal del dedo medio del lado radial, el tercer dorsal del dedo medio del lado cubital y finalmente el cuarto dorsal en el dedo anular del lado cubital. Se insertan todos en la expansión posterior de las falanges proximales en la base. Su función es la abducción del dedo. Su músculo agonista son los interóseos dorsales y su antagonista los interóseos palmares. Los sinergistas son los interóseos dorsales, el abductor del meñique, el extensor de los dedos y el extensor del meñique. Músculo abductor del meñique. Se origina en el pisiforme, en el tendón flexor cubital del carpo y en el ligamento pesicoganchoso. Se inserta en el quinto dedo, en la base de la falange proximal del lado cubital y en la expansión posterior del extensor del meñique. Su principal función es la abducción del dedo. Cumple un movimiento biomecánico de aducir el dedo del meñique con respecto al eje del cuerpo o abducir el dedo del meñique con respecto al eje del dedo medio de la mano. Su músculo antagonista es el interóseo palmar y sus sinergistas son los interóseos dorsales, el abductor del meñique, el extensor del meñique y el extensor de los dedos. El músculo anconio se origina en el epicóndilo lateral del húmero. Se inserta en la superficie lateral del olecrano
y su función es la extensión del antebrazo. El músculo agonista es el tríceps braquial y su antagonista es el bíceps braquial. Los sinergistas son el tríceps y los extensores comunes de los dedos.